Presentación de la figura de Pancho Guerra al patrimonio cultural canario. Va a estar impartida por doña Rita del Carmen Navarro Sánchez, docente y doctora en literatura. Es autora de una tesis sobre la figura de Pancho Guerra. Esta tesis se ha ocupado del análisis de la relación entre Pancho Guerra y la retórica, así como de la influencia de la retórica clásica entre los cuentos famosos de Pepe Monagas, en busca de la huella retórica heredada de la tradición literaria. Para ello ha comenzado por examinar el esquema retórico clásico en los relatos panchoguerrianos. También se ha comprobado que Pancho Guerra era un escritor versado en la utilización de la figura. Estos recursos retóricos han revelado claramente su habilidad persuasiva y elocuente, y una fuerte estructura retórica que altera los moldes dispositivos preestablecidos. Con todo, la figura retórica más empleada en los cuentos, la metáfora, la hipérbole y la comparación, acentúan lo hiperbólico del relato y la maestría del autor. A través de los estudios realizados sobre la persona de Pancho Guerra, nuestra ponente expondrá cada uno de los rasgos más característicos. Damos la bienvenida a doña Rita del Carmen Navarro Sánchez. Hola, muy buenas tardes. ¿Siguen aquí? Sí. Yo les advierto que no sé cantar y no me lo pidan. No sé tocar ni el timbre, ni la balalaika, ni la guitarra, ni nada. Y tampoco sé contar chistes. Así que siguen aquí porque quieren, ¿verdad? Pues vamos a tirar de esa motivación. Como bien dice el refrán, es de bien nacidos ser agradecidos, así que me gustaría empezar dando las gracias por la invitación a esta jornada al Gobierno de Canarias a través de Canarias Cultural Red, al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que son los organizadores de esta jornada, a la Fundación Pancho Guerra, que son los arqueólogos incansables de los pasos de Pancho, de nuestro escritor, y por último a todos ustedes. Muchas gracias por seguir aquí esta tarde y buscar y compartir sus raíces con nosotros. Pancho Guerra es una de las figuras más relevantes de la literatura isleña, de la literatura de Gran Canaria y de Canarias del siglo XX. Hoy sabemos más y mejor sobre Pancho que hace años, sobre todo por la labor increíble que hace la Fundación Pancho Guerra para situar a este escritor en ese espacio de literatura y cultura que siempre ha merecido. Hoy estas jornadas también contribuyen a ese cometido y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana no lo hace hoy, sino que viene haciéndolo desde hace años. Yo sí les voy a contar una anécdota animada por mis predecesores. Ellos tocaban, pero yo no toco nada, lo sigo advirtiendo, porque no voy a sacar un timbre de ningún sitio. Yo recuerdo, pues, más jovencita, muy galletona, cuando mi padre llevaba a la provincia a mi casa, creo recordar el año 91-92, y junto con el periódico venía un librito pequeñillo. A mí me hacía mucha gracia porque por fuera tenía unos dibujos muy curiosos, de un hombre que cuando leía y empezaba a leer aquellos puentecillos, resulta que era una persona que hablaba como con unas palabras muy canarias, que yo muchas veces le tenía que preguntar a mi padre que qué significaba aquello. Y resulta que era una edición que hacía el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, junto con la provincia, de los cuentos famosos de Pepe Monagas. Año 91-92 y fue mi primera incursión y mi primer conocimiento para con este gran autor. Francisco Guerra Navarro, les decía, es una pieza importantísima en la literatura y en la cultura isleña del siglo XX. Como escritor, ha escrito casi todos los géneros, y eso se debe a una característica muy importante que nos trae hoy aquí, y es que fue un escritor, a mí me gusta llamarlo etnógrafo. Él estudiaba, analizaba, observaba la realidad que tenía alrededor, le encantaba el habla isleña y la recogía en sus escritos. También le gustaban nuestras costumbres, estudiarlas, buscar su origen, y todo eso lo tenemos en sus cuentos famosos de Pepe Monagas, en las memorias de Pepe Monagas, que si no las han leído,
Les animo a que lo hagan porque se van a reír muchísimo. También encontramos todo ese estudio que hacía, no solo del habla, sino también de nuestras tradiciones, en entremeses que hacía, sainetes teatrales, obras de teatro un poquito más serias, como un drama rural titulado Tres Lunas Rojas, que se desarrolla en el sur de la isla. También tocó el género periodístico, fue muy importante porque incluso ganó el premio más prestigioso de periodismo judicial, que es el premio Manuel III. Además, como les digo, de cuento, de teatro, de periodismo, escribe poesía y también canción popular. Una canción popular, tanto de lo que iba recogiendo, escudriñando cada vez que iba a romerías, a fiestas, a peleas de gallo, cuando incluso salía de los velatorios y escuchaba a las personas hablar de muertos. Todo eso para él fue materia para escribir y recoger en todas y cada una de sus obras. Es importante en este punto conocer un poquillo a Pancho, porque así vamos a entender por qué Pancho Guerra escribía como escribía. Pancho nace en 1909 en San Bartolomé de Tirajana, en Tunte. Es tirajanero, vecino aquí del municipio. Sus padres tuvieron 18 hijos, de los cuales 6 sobrevivieron, entre ellos Pancho. El padre era el profesor de Tunte y allí creció, pasó su infancia. Tenemos que pensar que el nacer en Tunte y estar relacionado con el pueblo y continuamente con las tradiciones y las fiestas le llevó a empezar a engolosinarse con la canariedad, con el ser isleño. Más tarde irían a vivir a Las Palmas y allí estuvo influenciado por la Escuela Luján Pérez, por sus profesores y alumnos, compañeros, amigos que pudo hacer como el pintor Felo Monzón. Y todos ellos también le pudieron enseñar lo importante que era la canariedad, lo importante de las costumbres y lo importante sobre todo de recogerlo y de dejar testimonio para que no se olvidara y nos llegara a todos nosotros. Fíjense que nos ha llegado que hoy estamos en una jornada hablando de eso. También importante fue que fuera miembro de la Sociedad Amigos de Néstor, con lo que su impronta para con la canción popular, con la música, ya veremos después, sus 2 grandes canciones, es importante a partir de ahí. Luego, tanto que amaba su tierra, se fue a Madrid. Y en Madrid, con 52 años, en 1961, falleció. Muy joven y con muchas cosas todavía por escribir. Hoy no les voy a aburrir, como comentaba antes Noé, con las conclusiones de la tesis. No vamos a profundizar en las figuras retóricas en sus escritos, ni en su narrativa, ni tampoco en su técnica. Hoy lo que vamos a hablar es de su contribución en el patrimonio cultural canario. Pero claro, primero tenemos que situarnos y saber qué es esto de patrimonio cultural canario. Nos podíamos haber basado, estudiado una serie de costumbres o, por ejemplo, la toponimia, que es muy rica en sus escritos, cómo se llaman los lugares. Fíjense que cuando ustedes están leyendo algún cuento, algún relato o las memorias de Pancho Guerra, habla de Lugarejo y no habla de Santa Lucía, o a veces de Santa Lucía y a veces de Lugarejo. Yo creo que es uno de los temas que tenemos pendiente para otra jornada y se lo dejo caer por aquí a las concejales y también a Noé, porque es muy interesante el estudio que se puede hacer de cómo recogía Pancho Guerra en sus escritos distintos lugares del municipio, porque no son nombres inventados. Sepan que lo que hacía, como les dije antes, era observar, estudiar y llevarlo a sus escritos. O sea que tenemos aquí, por así decirlo, un libro de historia, pero esos libros de historia que te dejan buen sabor de boca porque siempre terminan riendo. Bien, podríamos haber estudiado la toponimia, pero no. Podríamos también habernos parado en la gastronomía, porque en los escritos de Pancho Guerra se come mucho y sobre todo se bebe mogollón. Pero, sobre todo porque no contábamos con mucho tiempo, nos hemos centrado en 3 elementos importantísimos del patrimonio. Uno va a ser pues, el cuadro de costumbre, pequeñas sesiones que hacía a la cultura canaria Pancho en sus escritos. Veremos, por ejemplo, cómo era la vida con curanderos y curanderas, o también la vida en las fiestas.
Vamos a hacer un paroncito también por la canción popular y, cómo no, la lexicografía. Que esto de lexicografía, que es como una palabra muy larga, lo único que quiere decir es el vocabulario que Pancho Guerra recogió, estudió y atesoró, porque entre otras cosas no solo está en sus cuentos y también en las memorias de Pepe Monagas o en las obras de teatro o en los textos periodísticos, sobre todo está en un libro llamado Contribución al léxico popular de Gran Canaria, donde a modo de diccionario va recogiendo palabras, canarismo, frases hechas, con una especial consideración. Él no hace un diccionario con una definición, cantar, acción de cantar, no. Él lo que hace es recoger cómo se hacía, incluso recoger personas, dichos y proverbios que nos han quedado para la posteridad y que les tenemos que agradecer, porque si no se hubieran olvidado. Bien. Hay un cuadro muy importante, como les decía, y es el cuadro de los curanderos y las curanderas. Fíjense que Pancho Guerra lo que retrata es la Canaria no de su época, retrata la Canaria de la época de sus padres. Era una época en donde había mucha pobreza y era muy difícil encontrar un médico, pero era más difícil encontrar perras allá en medio. De manera que, ¿qué hacía la gente? Iba a los curanderos y las curanderas. En las memorias de Pepe Monagas, él empieza, en las memorias de Pepe Monagas le manda una carta a Pancho Guerra, es decir, el personaje ficticio le manda una carta al escritor y le dice que está escribiendo un vecino porque él tiene un dolor de espalda como si tuviera un perro barbino metido ahí atrás. Y es un dolor tan intenso que ningún curandera se lo ha podido quitar. De manera que empieza a contarnos la historia de una curandera a la que llamaron cuando la abuela estaba prácticamente moribunda. Él dice que ¿para qué? Si es que se estaba muriendo la pobre mujer y poco iba a hacer. Pero bueno, allí que se fue la curandera más barata de toda la isla. Y cuando vio a la mujer, pues le tuvo que decir a la familia que allí no había nada que hacer, que tenía inmelancolía, término médico que solo conocían los curanderos. Bueno, se puso toda la familia como loca a rezar y pidieron rezar, pidieron también el libro de rezo, nadie lo encontraba y alguien recordó que ese librito se lo había comido una cabra junto con el calendario zaragozano y una revistita del Padre Claro. Así que, como no había nada que hacer, la curandera pues pide lo suyo para irse. Un tostón, 2 quesos y una gallina. Y la familia se queda mirando porque con lo poco que tenían, y como las desgracias no son pocas, se quedaron sin la gallina y además se murió la abuela. Esa era una de las curanderas, pero hay otra. Hay otra también en las memorias de Pepe Monagas, que es la curandera más famosa de toda Canarias. Era tan famosa que la conocían incluso en Arrecife. Y él cuenta que su madre no podía quedarse embarazada. Estaba muy preocupada y las vecinas le dijeron que tenía que ir a esta curandera, Robencina, que vivía en Agaete. Allá que la pobre mujer con el marido, pues desde Tejeda cruzaron, pasaron Camarada y llegaron a Agaete. Y allí la Robencina pues le dijo que 3 o 4 cositas que tenía que hacer y al final la madre de Pepe Monagas, porque está Pepe Monagas, sabemos que pudo procrear, ¿vale? Y que Pepe Monagas al final nació. ¿Cómo nos dice Pancho Guerra que curaban estas curanderas? Pues lo tenemos por aquí. Con aceite de tártaro, que el tártaro existe, ¿ustedes lo conocen? Sí, pues con aceite de tártaro. Con cebo de carnero, con grasa de pardela, que eso ya era más difícil encontrarlo. También con ron, cazalla o ginebra, que esto sí le gustaba mucho a Pepe Monagas cuando estaba enfermo. Con ruda, pasote, hierba mora, vinito caliente o polvo de canela. ¿Y qué curaban estas curanderas? Pues lo tenemos arriba. Curaban maleficios, hervideros de pecho, ojos agraviados por aire, tupidos por una sentada de tuno. Esto es muy usual, aparece muchísimo y todavía más de uno nos ha pasado. También curaban madres y pomos descompuestos, que lo hemos perdido. Eso de la madre compuesta se suele decir desarretar, pero fíjense, pomos y madres descompuestas, espinillas caídas, agiteras y angurrias. Todo esto lo curaban estas curanderas y además en las memorias y en los cuentos Pancho Guerra se atreve
copiar pues los rezos que los antiguados que estas mujeres hacían. Y aquí tienen uno. Salga la mala, entre la buena. Bicho marino, salí para afuera. Esto es lo que le dice la Rodencina a la madre, y milagrosamente la madre de Pepe Monagas se queda embarazada. Se queda embarazada y ya casi a nada de cumplir con 9 meses, decide irse a la fiesta de Santiago de Tejeda a Tunte para agradecerle al santo a aquel milagro y él estar embarazada. Y aquella mujer se sube en la burra y la noche del 23 del 24 cruza por Cruz Grande para ir a darle las gracias al santo. Y pasa lo inevitable, que se pone allí a parir. Y cuando pare, también nos cuenta Pepe Monagas, en este caso, que al nacer solo al cuidado de unas mujeres, allí en un ventorrillo de la fiesta, le echan un santiguado los hombres y las mujeres que lo ven, porque están un poquillo asustados, porque Pepe Monagas cuando nace como una aceituna de ceniza, un poquillo verde. Así que este tema de los santiguados y de los rezos es importante, porque Pancho lo que hace es rescatar lo que va escuchando, lo que le ha escuchado a su familia, lo que escucha en el pueblo, a gente sencilla, y nos lo deja para que nosotros ahora pues podamos disfrutarlo, porque de otra manera de verdad se hubiera olvidado. Importantísimo también en la obra de Pancho Guerra son las luchadas y las peleas de gallo, que en esa época era muy usual. De las luchadas tenemos muchos ejemplos en los cuentos y también en las memorias de Pepe Monagas. Continuamente le hago referencia a los cuentos, conocen los cuentos famosos de Pepe Monagas, pero también las memorias de Pepe Monagas, porque ya cuando el personaje ha crecido tanto que tiene incluso unas memorias, una biografía donde se habla de toda la vida de Pepe Monagas, y de verdad que es interesantísimo leerla. Yo en estos días que estaba preparando esta, cogía el libro y al final me olvidaba de la presentación, de que tenía que estar hoy aquí con ustedes y de todo. Simplemente lo leía y me reía porque de verdad que se pasa un rato bueno. Pues en estos escritos, además de utilizar palabras de la luchada que después veremos, nos habla de personajes auténticos, no de personajes ficticios o creados por Pancho Guerra, sino de personajes que en un momento fueron historias, pero ahora están olvidados, como por ejemplo este de aquí, Mandarria, que fue un importante luchador, y además que se solía decir mucho en la época que eres tan grande como Mandarria, porque era un luchador además que siempre se decía que tenía unos hombros grandísimos. ¿Alguien lo sabía? Yo he escuchado no seas Mandarria o no hagas el Mandarria, pero no sabía, hasta que leía Pancho, que venía pues de este noble señor que fue un luchador importantísimo que como muchos tuvo que mirar para buscar sustento. Además de Mandarria, también se acuerda de Agustín Gamona, que fue un luchador muy importante del norte de Guía. Estos cuadros de costumbre, curanderas, curanderos, lucha canaria, sin duda, donde más se explicó, donde más material nos ha transmitido como patrimonio cultural ha sido hablándonos de las fiestas. ¿Por qué? Porque su personaje era un vivo, su personaje Pepe Monagas día y noche estaba buscando las fiestas, los ventorrillos, y ahí nos explica qué se hacían en esas fiestas. Incluso los abuelos y los padres de Pepe Monagas, porque en las fiestas es donde empieza el idilio, y si no acuérdense de la canción Somos Costeros, se conocieron, se enamoraron y además se juraron promesa de casamiento en las fiestas. En las fiestas de Tunte se conocieron todos sus abuelos. Hay una anécdota muy graciosa de su abuelo Lucas, porque antes de las fiestas de Tunte nos contaba Pepe Monagas, el personaje de Pancho Guerra, que iba un grupo de feriantes. Ese grupo de feriantes, a los que él llama pruebistas, era una familia en la que había una chica joven. Además de esa familia que hacían pues, toda clase de actuaciones, llevaban también animales a los que vestían y hacían bailar. Uno de esos animales era un oso al que llevaban siempre muy borrachos para que el oso no hiciera nada. Y en Tunte esa familia y los animales se quedaban a dormir en la escuela,
como era verano y estaba cerrada, hasta que algunos de los vecinos se quejaron como